Hola, buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en coordinación con la Coordinación Institucional de Igualdad de Género, hemos construido este conversatorio, Ser Padres, Ser Hijos, pero también reflexiones en torno a las paternidades en contextos universitarios. Hoy, muchas gracias a nombre de la doctora Elba Rivera Gómez, coordinadora institucional de Igualdad de Género. Les saluda Cirilo Rivera en este conversatorio que tendremos con dos compañeros. Hoy nos acompañan el maestro Edgar Alberto Rodríguez Pacheco. Él es el estudiante del doctorado en Género y Estudios Feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y nuestro compañero Mario Héctor Valencia Morales. Él también es estudiante de la maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano. Así que les vamos a agradecer muchísimo a quien hoy nos acompañan en esta transmisión o en este live. En el marco del Día de las Paternidades, pues hemos organizado pues este conversatorio con el fin de reflexionar acerca de las diferentes expresiones que tienen el ejercicio de los hombres y sus paternidades, así como la importancia de promover una mayor corresponsabilidad que tenemos los varones en el espacio laboral y familiar, en este caso el académico. Por ello, este conversatorio tiene como finalidad conocer las experiencias de los hombres que ejercen la paternidad durante sus estudios de posgrado en nuestra universidad. Pues consideramos que es necesario comprender cómo hay una conciliación de la vida académica y familiar, así como afrontar las dificultades y cómo han aprendido a ejercer las paternidades basadas en la igualdad y la no violencia. Por ello, agradecemos nuevamente al maestro Edgar Rodríguez Pacheco y al licenciado Mario Héctor Valencia Morales sumarse a estas actividades que son para pues, combinar a la reflexión y a nuestra comunidad universitaria. Por lo tanto, me permito presentar a nuestros compañeros que hoy nos acompañan, que en realidad quiero agradecerles muchísimo. El maestro Mario Héctor Valencia Morales. Él es licenciado en fisioterapia por nuestra universidad, también es fisioterapeuta respiratorio y vascular periférico, es coordinador del área respiratoria vascular en Recupérame Fisioterapia Integral y maestrante en actividad física y deporte. Interesante, fíjense que platicando con él, que nos estuvo apoyando en la retribución social, como hay una serie de condiciones que hay, y yo creo que cómo articular todo este proceso y caminar que ha tenido. Ahora vamos a presentar a nuestro compañero, el maestro Edgar Alberto Rodríguez Pacheco. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestro en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él es doctorante en Géneros y Estudios Feministas por nuestra universidad. Ha participado con ponencias sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en talleres en materias de violencia de género para el INE, para docentes universitarios y universitarios. Autor y coautor de reseñas de artículos y capítulos de libros sobre la participación política de las mujeres y violencia política en razón de género y masculinidades. Publicación más reciente en paridad y acceso de las mujeres a cargos de elección popular en Tlaxcala, presidentas municipales, síndicas y regidoras en de su comunidad. Así que agradezco mucho, así como a mis compañeros y compañeras de la Coordinación Institucional de Igualdad de Género. Gracias a nuestro compañero Rogelio Merino Flores, que nos acompaña en la producción para que se realice este conversatorio. Pues bien, compañeros, vamos a iniciar y les voy a compartir que este conversatorio vamos a dividir en tres momentos, ¿no? Con el fin de que vayamos, ustedes nos compartan cómo han sido estas expresiones, estas formas en las cuales ustedes han podido ir conciliando el tema de lo académico, lo familiar, estos devenires que están ahí. Y por lo tanto, cada uno va a tener 7 minutos en promedio, ¿no? No hay problema si nos desplazamos un poquito más o queremos compartir otras cosas. Y al final de estos tres bloques, pues vamos a irnos a la parte de dudas, comentarios, si existen dentro de la transmisión, en la transmisión, perdón. Así que, pues, para iniciar, ya sea que si quieren en el orden como les presenté, primero Mario, después Edgar, y así vamos jugando. eh, Me gustaría que iniciáramos con esta pregunta antes que nada, ¿no? Es para ti, ¿qué significa la paternidad, ¿no?
cómo ha sido esta experiencia en tu vida universitaria, pero también en los estudios de posgrado. Así que adelante, Mario, iniciamos contigo y pues ya después, cuando digas va, le pasamos el turno a Edgar. Adelante. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecerles por esta invitación. La verdad que soy un papá primerizo. Llevo 3 años, un poquito menos, ejerciendo como papá. Entonces, bueno, todo es nuevo para mí. En este caso, pues esta pregunta es complicada de responder, pero pues también muy bonito responderla porque pues la paternidad para mí significa pues un rol como hombre, como persona, y en este caso este rol lleva muchas responsabilidades. Por ejemplo, pues presencia activa, no solamente estar ahí, sino más bien involucrarse en lo que es, en la crianza del pequeño, en las responsabilidades tanto de la limpieza, de la comida, de la carga mental, entre otras cosas, y pues también hacer como ahí algunos cambios en paradigmas con el hecho no solamente de estar y de proveer, sino de hacer otras actividades más como papá, más que lo que se tenía antes. En este caso, pues también ser papá, podemos mencionar que llevado de la mano en este posgrado, pues me ha ayudado también a tener otras perspectivas, no solamente a ser papá y trabajar y meramente trabajar o juntar este tipo de trabajo, de maestría y de ser papá a la vez. Creo que me ha ayudado también a tener un poquito más de empatía, de colocar o saber cómo organizar mis tiempos, porque la verdad que ha sido un tanto complicado. Ahorita estoy terminando la maestría como tal, pero el primer año sí fue la verdad que muy complejo, eran pues horas sin dormir, eh, pues también ahí trasnocharse bastante, pero ha valido la pena. Entonces, bueno, cierto, como conclusión podemos decir que, o bueno, yo puedo opinar que ser papá es tener mucha responsabilidad, saber estar, saber ser y pues hacerlo con mucho cariño y con mucho amor. Muchas gracias, Mario, y vamos a ir retomando algunas cosas que vas compartiendo que me parecen valiosas, ¿no? Entre esas dificultades y demás, y vamos a ir explorando esta ruta de la paternidad en tu caso. Adelante, Edgar. Muchas gracias, buena tarde a todas y todos. Gracias, doctor, nuevamente por la invitación. Es la segunda vez que estoy acá y es un enorme placer, ¿no? Es muy bonito compartir estas experiencias justo porque como hombres, ¿no? Es parte de nuestra chamba visibilizar esto que también vivimos, el decir también tengo derecho a sentir, también tengo derecho a esto y también tengo estas responsabilidades. Gracias nuevamente. Respecto a la pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es qué significa paternidad para ti. Yo solo pienso en una ruptura constante. Me he tenido que enfrentar a muchas cosas personalmente, pero justo a esta ruptura de las expectativas, ¿no? Como bien decía Mario, ¿qué se espera de mí con estos roles de lo que significa ser un buen padre o lo que significa ser padre? Entonces, de repente, agarrarme del posgrado y decir, a ver, un hombre significa esto, pero también es esto, y entonces un papá significa esto, pero también es esto, ¿no? Entonces, ponerme a mí mis propios estándares, dejarme de medir con otros, pero justo eh, esta ruptura de dejar de pensar en qué se espera de mí como lo que significa tradicionalmente un buen padre y tratar de adaptarme a lo que estoy viviendo, a mi experiencia. Por otro lado, es replantearme, va de la mano, pero es replantearme hacia dónde voy, cómo estoy criando a mi hija, mmm, qué me hizo falta a mí, qué podría dar yo, qué podría mejorar, toda esta transformación constante que a la vez es un reto, ¿no? Desde que abro los ojos hasta que los cierro, estar al pendiente de mi hija, de su educación, de sus sentimientos. Entonces, es esta, sí me atrevo a decir, este agotamiento, ¿no? Que conlleva el tratar de ser un padre, no sé si presente, pero un padre sano,
quizás, lo veo más así. Significa tener mayor sensibilidad, permitirme a mí sentir, permitir que mi hija se exprese. Mm, Respecto al doctorado, yo sí estoy muy consciente que el cómo estoy ejerciendo mi paternidad ha influido en demasía en cómo investigo, cómo ejerzo la investigación. Mm, Cosas que antes yo daba por hechas, ahora es no, esto realmente, cómo se siente, ¿no? Esta vivencia que estoy teniendo, cómo se refleja en mi producto, en mi tesis, cómo se refleja en mi relación que tengo con mis compañeros, cómo se refleja incluso la carga que tengo del doctorado en el trato que estoy teniendo con mi hija. Mm, Justo por ello lo ponía así, ¿no? Es una ruptura constante, este vaivén de decir, me siento mal, soy un buen padre, y creo que justamente el cuestionarnos todos los días, estoy haciendo lo más sano, no sé si lo correcto, pero si lo más sano, eso me lleva a mí a resignificar todo el tiempo lo que significa la paternidad en esta búsqueda constante no sé si de la felicidad, pero sí de estar lo más pleno posible para mi hija. Eso podría decir por ahora, doctor Mario. Ok, Mario y Edgar, pensando en esto, y porque de repente encontramos textos, vamos a encontrar este fin de semana, sin fin, bueno, ya el día domingo, un sinfín de miradas, imágenes de la paternidad. ¿Ustedes cómo lo ubicarían, no? Han ido compartiendo un poco estas situaciones que afrontan en sus estudios de posgrado. Y yo ahorita me gustaría, bueno, más adelante me gustaría pasar con ello, pero como para tejer un puente sin que existiera una definición o una idea fija, ¿qué significa la paternidad para ustedes? Porque seguramente hay papás que también están en estas condiciones, cada quien la ejerce a su manera, con las situaciones. Alguien estará más presente, alguien estará menos presente, qué sé yo, digo, no vamos aquí a meter a juicios. Sin embargo, ¿qué significados tienen? Porque entran a estudiar un posgrado y se encuentran con esta, es decir, decía un compañero en un taller que estamos dando en la UAP, dice, pues yo no quería ser papá y de repente pues me entero que voy a ser papá y le voy a entrar, ¿no? Y ser papá y en posgrado, dice, pues para mí, y dijo una frase, ¿cómo le nombrarían ustedes y cómo significarían esa paternidad? Porque como bien dices, Edgar, son rupturas, son formas distintas o son maneras de afrontar. Mario, ¿cómo le llamarías tú a esa paternidad? Si hubiese una frase, una palabra que acompañaría, eh, ¿qué significados tiene? Por ahí ya dijeron algunos. Pero desde esa experiencia de decir, sí, soy papá y una cosa es papá, ir al trabajo y demás, ¿no? Que también el estudio de posgrado es parte del trabajo, pues, ¿qué significados tiene? ¿De qué está hecho? Adelante, Pues, Mario. pues la verdad es complicado, pero también resignifica muchas cosas. Por ejemplo, yo ya tenía pensado desde antes, incluso de ser papá, estudiar un posgrado, entonces pues una vez que tuve a mi bebé y comencé a cuidarlo y ya se venía como estas fechas de entregar este, pues papeles para este posgrado, pues sí, como que fue un tanto más resignificarlo, porque el hecho de estudiar, trabajar, ser papá, no sé, cualquier otra responsabilidad que tenga uno como persona, pues hizo que la vida se volviera como más difícil, no por el hecho de que se me complique, sino por el hecho de que tienes más responsabilidades, más cosas por hacer y debes de realizarlas. Entonces yo comentaría que pues el significado de ser papá en estudios de posgrado es hacer las cosas de manera correcta o lo más correcta posible, con mucha responsabilidad y ser como muy organizado para poder, eh, pues no sé, tener todos tus ámbitos personales, sociales, familiares
etc., lo más alineados posibles, que es complicado. Incluso a veces era como más trabajo, después en vacaciones era como más tiempo con mi hijo, con amigos, entre otras situaciones. Entonces, pues sí ha sido un tanto complejo, pero provechoso, la verdad, que no sé cómo antes me daba tiempo de no hacer tantas cosas cuando no era papá, y ahora que uno sí es papá, cómo se da tiempo, o como dice antes, que no se daba el tiempo para realizar tantas cosas y ahorita en menos tiempo se puede ser un tantito más productivo, pero pues también el hecho de tomarse un tiempito para descansar, para estar presente con sus hijos, con su hijo, pues es bastante, bastante provechoso. Entonces, pues yo lo resumiría entre responsabilidad, trabajo en equipo incluso, em, y mucha tolerancia a todo lo que puede pasar y la organización específicamente. Gracias, Mario. Adelante, Edgar. Ahora sí me pusiste a quebrar la cabeza muy feo, pero te agradezco bastante porque, eh, híjole, creo que estas preguntas son las que nos hacen falta. Lo primero que pienso, es para mí, ¿qué significa ser papá? Es ser el acompañante, acompañar la vida de mi hija, ¿no? Pero con todo lo que engloba esto, por supuesto, ser un acompañante desde la no violencia, agregaría. Justo porque en esta ruptura, como hombre que es papá, nos enfrentamos a expectativas sociales, familiares, de pareja, de amistades. Entonces, como dicen por ahí, ¿no? Desde la teoría, estas violencias contra uno mismo. mm, por eso insisto, ser papá significa acompañar la vida de mi hija desde la no violencia, tanto para mí como para ella, por supuesto. Y pienso en lo siento, no quiero desviarme mucho, pero sí pienso en mi película favorita que se llama Interstellar. Y hay una frase justo respecto a la paternidad. Y dice, es que los papás somos el fantasma del futuro de nuestros hijos. Y justo quiero que en algún futuro este fantasma que recuerde mi hija sea, no sé si el ejemplo que ella quiera, pero ¿por qué no un buen ejemplo, no? Ya será decisión de ella si lo toma o lo deja, pero justo quiero que estas experiencias que se queden en el acompañamiento con mi hija, desde el trato de amor, de paz, desde este trato de la ternura, eh, deje buenas experiencias en los recuerdos de mi hija y cuando ella no esté diga mi papá, ¿no? Mi papá era buena onda, por lo menos, ¿no? Y en este acompañamiento nunca se sienta sola. Es lo que yo podría decir porque, híjole, si no, está bien, está más difícil que la del doctorado, pero gracias, doctor. Bien, al ratito le voy a hacer una pregunta de posgrado. Lo que pasa es que, bueno, en estas tres que tenemos, de repente encuentro frases que me parecen que están aportando mucho. Y me gustaría que tejéramos en ese sentido, porque si no nos quedamos como con lo políticamente correcto y se vuelve un conversatorio como para salir del evento y se acabó bien, ¿no? Pero es eso, es cómo afrontan la paternidad, qué implica, qué implican los estudios de posgrado, los significados que van apareciendo, porque no quiere decir cuál es el mejor o peor, sino la manera en cómo ustedes también entrecruzan esas vidas. Y me gustaría pasar a la segunda pregunta porque esa me está llevando con cosas que están compartiendo que parecen valiosas. Bueno, me han comentado, bueno, tanto Mario como Edgar llegaron a la paternidad en distinto momento, probablemente, distinto camino. Ninguno es mejor, ninguno es peor. Simplemente actualmente ustedes están estudiando un posgrado, ¿no? ¿Qué ha implicado, qué situaciones han enfrentado para ejercer esa paternidad presente y corresponsable? Porque Edgar ya hablaba de la no violencia, pero la no violencia o sin violencia suena muy bonito, ¿no? Y todo el mundo nos dice, claro, vayamos por una vida libre sin violencia. Pero entonces, ¿qué ha implicado ejercer una paternidad desde decir, ching, espérame porque
tengo que terminar el capítulo porque si no mi director de tesis o mi directora me va a estar aquí dando lata y porque tengo que enviar el correo, porque hay que hacer el trámite, porque sí, pero a la parte cada quien lo vive de una manera distinta. ¿Con qué situaciones se han enfrentado? Para que todo eso, ese asunto administrativo, académico, les haga esa paternidad presente y corresponsable. Entonces, interesante, ¿no? Que dicen, claro, ¿no? Porque al ratito les voy a hacer una pregunta que es así, se les hace para que sea la reflexión, si no, no, de conversatorio decimos, qué bueno, no salió, no, no, pues tampoco se trata de estar en el tema políticamente correcto. Bien, Mario, ¿cómo te ha ido con esas situaciones? Y dices, una paternidad presente, corresponsable, cuando sé que tengo que entregar un trabajo, luego los trabajos de retribución y luego que las clases. Adelante. Creo que, como bien comentaba hace ratito, el hecho de organizar tus tiempos es bastante bueno para que puedas hacer todo lo que tienes que realizar, tanto como persona, como profesional, como estudiante de un posgrado. Y creo que ahí también viene el hecho del trabajo en equipo, el hecho de llegar a comunes acuerdos con la mamá de mi hijo, el hecho de darse tiempo, de que cada uno haga lo suyo, de incluso aunque uno no esté de acuerdo con el tiempo que se necesita realizar, hacerse un pequeño espacio o hacer cambios en la rutina, creo que eso ayuda bastante para evitar tener pues muchos obstáculos en los posgrados. En este caso, o más bien en mi caso, este posgrado fue de 4 días en los primeros semestres, después fue reduciéndose, no sé, en el caso del maestro Edgar como haya sido, pero en este caso eran 4 días, lunes, martes, jueves, viernes a veces, después se fue reduciendo como la carga tanto de horas y también la carga de las materias, entonces eso me permitió pues tener un poquito más de tiempo, tanto para estar presente, para ser papá y pues también para realizar otras actividades, por ejemplo el hecho de tener un consultorio, atender a los pacientes, más aparte hacer los trabajos del posgrado, más aparte, pues hacer la comida, hacer limpieza, entre otras situaciones, pues creo que eso ha ayudado bastante el hecho de tener tiempos, de tener acuerdos, de darse tiempo para cada uno. Creo que eso me ha ayudado a evitar tener muchos obstáculos. Ahora bien, dentro de la universidad también había varias veces que, muy pocas veces fueron las que llevaba a mi hijo a la universidad y la verdad que los maestros y los doctores tenían muy buena atención, o sea, no se enojaban por el hecho de que entrara mi hijo. La verdad que no es como muy travieso o cosas por el estilo, entonces estaba incluso atento a la clase, llevaba sus juguetes, entre otras cosas. Entonces eso permitió pues hacer mejor esta dinámica de clase-alumno y una vez que terminaba la clase pues ya salíamos, era como más flexible este tipo de clases y la verdad que bastante bien. Afortunadamente no hubo obstáculos tan grandes a mi parecer, dentro de este posgrado. Muchas gracias, Mario. Y la IGES en estudios de posgrado implica también que se conviertan en esos estudiantes pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Interesante. Recuerdo que la doctora, nuestra rectora Lili Cedillo decía, ha contado anécdotas, ella como profesora en su momento también ha sido, ¿no? Cuando llevaba la hija y bueno. Y bueno, hablaste de Mario, de tu hijo ahí que lleva los juguetes bien tranquilo, ¿no? Ya está. A ver si no él decía, ahí luego te paso copia, papá, ¿no? De lo que no tomaste nota. A ver. Sí, ya llevaba su libreta también, Doc. Qué interesante. Bien. Fíjense cómo bueno, cómo lo viven ahora, ustedes lo comparten, ¿no? Pero las compañeras que tienen hijos e hijas, luego el hijo y la hija anda paseando en todos los salones casi, casi de la facultad, pero bueno, aquí ya nos dirán más adelante cómo les fue. Gracias, Mario. Edgar, ¿qué?
¿Cómo hablaste de una paternidad sin violencia? ¿Qué ha implicado con todas estas dificultades o situaciones que has afrontado, ¿no? Para tu paternidad presente, corresponsable? Y como Mario, ¿no? Ya nos habló de cómo eran sus clases contigo, cómo fue todo este proceso. Y en mi caso, con mi hija, me atrevo a decir que literalmente se aventó todo el doctorado conmigo en las clases, todas. Mi situación es un poco diferente a la de Mario, y justo por una de las situaciones a las que técnicamente, entrando al doctorado fue la separación, ¿no? Entonces, con la mamá de mi hija, y eso indiscutiblemente que fue y sigue siendo incluso, desde mi sentir una situación muy, muy grande con la que tengo que, eh, vivir, no sé, todos los días, por algo que ahorita quiero comentar, pero es la parte del sentimiento, ¿no? Del sentir, que yo, en mi caso, es mucho más, me pesa mucho más que lo físico a lo que me tuve que enfrentar, ¿no? En estas cuestiones. Seré honesto, no me acuerdo de mis horarios del primeros semestres, ya afortunadamente ya estamos casi de salida, pero recuerdo que sí, o sea, estaba en Tlaxcala y 2 horas de viaje para llegar al doctorado, tener clase de casi 4 horas, otras 2 horas de regreso, ir con mi hija, ¿no? En el transporte, que se dormía, todas estas aventuras que justo, al final, si lo vemos de la violencia, yo decía, híjole, ¿no? Mi hija está sufriendo, pero ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? No tenía como más opciones. La única opción era, si quiero continuar en el posgrado, me lo tengo que llevar. Entonces, justo un sentimiento que quizás me sigue invadiendo es el de la culpa. El, Empezando por la separación, ¿no? Es, híjole, y si yo hubiera hecho más, pero esa culpa me lleva también al castigo, es decir, a ver, espérate, ¿no? Es que si sigues así, ni vas a terminar el posgrado, vas a estar mal aquí, vas a estar mal con tu hija, y es por eso que yo insisto justo con lo de la no violencia, y gracias a ti, doctor, es justo en estas charlas, más allá de lo académico, ¿qué pasa? ¿Qué, estoy sintiendo esto? ¿Estoy viviendo esto? Y creo que al decir desde la no violencia, yo recuerdo mucho la primera vez que me dijo, el doctor Cirilo, es que tienes que trabajar primero tus violencias, ¿no? Y yo en ese momento, siendo totalmente honesto, dije, no, pero ¿por qué? Si a mí me está pasando esto, no, 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 no. Y recientemente es de, no puede ser, ¿no? O sea, yo hice esto, es que yo también hice esto, ok, más allá de culparme, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo lo cambio? Para empezar, ¿cómo lo reflexiono? Eh, no puedo hacer un cambio si ni siquiera lo estoy reflexionando de la forma más atinada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este proceso de sanación, más allá de ser, de ir, dijeran por ahí los videos de TikTok, de ir por un café y escuchar música linda, no, ha sido brutal, ¿no? Ha sido, híjole, no. eh, Llegar a un proceso, empezar un proceso de sanación mientras crías en solitario y aparte estás en un doctorado, híjole, hay que estar un poco, sin un tornillito, ¿no? Para aventarte todo el paquete, pero, pero creo que vale totalmente la pena. Esa creo que sí sigue siendo la situación más fuerte, porque yo hasta este momento yo le sigo dando vueltas. Bueno, es que si hago esto es violento o no es violento, mi hija cómo lo está viviendo, realmente estoy rindiendo en el doctorado. Mm, He tenido yo la bendición y cada que puedo lo presumo, desde que tanto mi director como las autoridades del doctorado han sido muy, muy lindas personas en acompañarme en mi proceso personal, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa en mi proceso, porque justo mi hija llegaba a los salones y en, como bien dice Mario, juguetes, libros para pintar, la tarea del kinder, llevarle comida, pero este acompañamiento de mis compañeras, de mis compañeros, de las doctoras y los doctores, o sea, mi hija era feliz porque sabía que íbamos al doctorado, porque siempre alguien le llevaba un pastel, comida, juguetes, entonces ella era feliz en el doctorado, eh,
pero dentro de esta aparente tranquilidad que ella tenía, era el peso que yo tenía, no, híjole, desde ya se está haciendo tarde, la clase ya se alargó, y si salgo a las 8 voy a llegar hasta mi departamento a las 11 de la noche, eh, todo esto, ¿no? Por eso yo decía el proceso físico, incluso material o económico, fue muy complejo. Sin embargo, el proceso sentimental para mí ha sido 3 veces más complejo. El cómo decir estoy haciendo bien, culparme, el trabajar en ello, el dejar de violentarme a mí mismo, dejar de violentar a mi alrededor para, para tratar de hacer más llevadero todo este proceso. Que no me afecte lo que estoy sintiendo en el doctorado, pero a la vez que el doctorado no me afecte en lo que estoy sintiendo ni en mi crianza. La verdad ha sido muy, muy complejo, sigue siendo muy complejo, pero quiero pensar, ¿no? Que vamos avanzando, y algo que sí quiero rescatar aquí es no demoren mucho en tejer redes de apoyo. ¿No? Eso es importante, porque en mi caso sí demoré bastante, me costaba pedir ayuda justo en esta cuestión de, no, es que soy hombre y aguanta y tú puedes solo, ¿no? Y así me la llevé un par de años, y de plan dije, no, a ver, no puedo solo. Hay personas que hay que se preocupan, que me quieren, que están. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, necesito ayuda, ¿no? Necesito esto, por favor. Y entonces, sí, creo que eso también fue un reto enorme, el decir, necesito ayuda, y darme cuenta que había una red de apoyo ahí que afortunadamente, y gracias a esa red de apoyo, no me caí, ¿no? Desde lo simbólico. Eso, doctor. Muchas gracias, Edgar. Y junto con Mario, ¿no? Son experiencias que van atravesando. Y eso de pedir apoyo, de pedir ayuda, y no porque no sea posible, y porque precisamente, ¿no? ¿Qué tanto nos aparece entre esas situaciones que se afrontan en estudiantes de posgrado y, no, y por supuesto, seguramente las compañeras lo viven, cómo lo viven las compañeras que crecen esa maternidad con alguien tan pequeñito, pequeñita o grande y adulta y que dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y que a veces efectivamente cuesta trabajo pedir apoyo, ¿no? Porque sí, los mandatos pueden llegar a ser muy fuertes. Y en el caso de los hombres a veces decimos, chinga la torre, ¿no? A veces a lo mejor medio mundo te dice, no te preocupes, a ver, ve a hacer lo que tengas que hacer aquí, la cuidamos. ¿No? Y entonces yo de, pero ¿por qué no? O sea, eh, híjole, y no le estaré haciendo daño. Y bueno, son parte de los procesos de trabajo y de red que me parecen muy importantes, porque si algo que nos ha faltado dialogar y conversar entre hombres son estos, ¿no? Y no porque pobrecitos de nosotros, sino qué tanto hacemos para establecer también redes de apoyo para este trabajo con esa pregunta, la corresponsabilidad. ¿Qué implica la corresponsabilidad en la paternidad? Y pasando a la siguiente pregunta que por ahí les compartí, no me gustaría que dejemos al lado la corresponsabilidad, porque entonces, pensando en los estudios de posgrado, yo sé que los posgrados cada uno tiene sus propias líneas, reglamentos, acuerdos, normas, etcétera, ¿no? Que por supuesto se establecen de acuerdo a las políticas que tienen, y a veces algunas, pues obviamente las que son de tipo administrativo que vienen de la CECITI, ¿no? De la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Investigación, Humanidades, ahora que le cambiaron el título y ya se me fue el nombre completo. Eh, claro, hay normas que están ahí. Sin embargo, si ustedes tuvieran la posibilidad de decir, oye, pues ¿cuáles serían esas propuestas que las instituciones de educación superior, ¿no? Requieren para estas políticas que promuevan esas paternidades basadas en la corresponsabilidad familiar? Yo sé que en un posgrado vamos y estudiamos y porque tenemos se tiene que generar capital humano, decían hace años, e investigadores de alto perfil. Eso no lo tengo, digamos que esté fuera de ello. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué reflexiones ha dejado a partir de su experiencia? Se requieren algunas políticas institucionales, cada facultad requiere o cada posgrado requiere de replantearse también esto. Adelante, Mario, y después pasamos con él.
Creo este vínculo de City y varias universidades creo que también da paso a sentirse un poquito más libre en el aspecto económico por el hecho de, pues, de percibir una beca, más aparte a lo mejor algún otro trabajo, entre otras cosas. Entonces eso pues permite como papá verse no como tal flojo en el hecho del trabajo, pero sino percibirse un poquito más tranquilo en cuanto a lo económico. Por otro lado, creo que es importante a lo mejor pues hacer algunos cambiecillos, opino que en todas las zonas, por ejemplo, desde plazas o dentro de la universidad, a lo mejor, por ejemplo, mi bebé va a cumplir casi 3 años, entonces, a lo mejor cambiadores dentro de los baños de hombres sería algo fabuloso, algo fenomenal, porque pues es, es complicado. Me tocaba pues o cambiarlo, o sea, les comento, fueron muy pocas veces las que fue a la universidad, pero dentro de ellas los cambios de pañal, a lo mejor se ensuciaba, cosas por el estilo, pues eran un tanto incómodos hacerlos dentro del salón, no por el hecho del asco o cosas por el estilo, sino pues a lo mejor por la comodidad de mis compañeros y dentro de los baños pues por el hecho de que pues pueden percibirse un tanto sucios o algunos pues no tenían como la comodidad de poder hacer ese tipo de cambios, colocar a lo mejor el cambiador, una mantita por debajo, entonces eso era como lo complejo. Eso sería un punto que sí me gustaría que se hicieran algunas políticas. Número dos, a lo mejor también el hecho de generar algunos, pues no sé si se podría decir como cuneros para dejarlos echarse sus siestas si es que la necesitan, a los pequeñitos. O, por ejemplo, aquí en BUAP, ven que se tiene el círculo infantil, que es solamente para trabajadores BUAP. Creo que sería una buena idea bueno, en mi creer, en mi experiencia, pues a lo mejor aperturar algunos otros espacios para estudiantes de posgrado o a lo mejor incluso de licenciatura, pues para que puedan estar ahí los pequeños. Entiendo, por lo que me han comentado, es una muy buena estancia infantil, tanto para que aprendan, para que se desarrollen, entre otras cosas. Creo que sería bastante interesante, pues, aperturar ese tipo de espacios para, pues, la familia WAP y que, pues, también a lo mejor desde pequeñitos sean lobos y a futuro, pues, también puedan llegar a ser desde la prepa estudiantes de esta casa de estudios. Entonces creo que esos tres puntitos serían los más importantes a mi parecer. Adelante, gracias, maestro. Gracias, Mario. Adelante, Edgar. Y gracias. Ahorita que me lo mencionaba Mario, justo con mi hija, pues literalmente cada clase pasar al baño, ¿no? Eso sí si hablamos de infraestructura, por supuesto que estaría genial, ¿no? Un baño más adaptado porque sí, a mí me preocupa mucho siempre estar llevando a mi hija al sanitario de varones. Eso desde la infraestructura. Hablando desde la cuestión académica, yo pensaba en cada estudiante de posgrado tiene un contexto, ¿no? Es evidente. Sin embargo, ¿qué pasa en estas situaciones tan particulares, ¿no? Donde la crianza es en solitario, tanto en mi caso como el de mayoritariamente es de las mujeres. Eh, por ejemplo, yo pensaba, se nos piden fechas de entrega, ¿no? Si de repente se complica, digo, y en mi caso, yo tuve, insisto, tuve la bendición y la sigo teniendo que siempre hubo muchísimo apoyo. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿No? En estas fechas de entrega, es decir, ¿sabe qué? Me enfermó, pasa esto, no tengo dinero para una computadora, no sé, lo que sea. Quizás que haya un poco de flexibilidad en ello, en las fechas de entrega, o incluso en la misma carga académica, ¿no? O en las tareas mismas que se nos dejaban a veces. Para de aquí a la siguiente clase, la lectura es este libro completo, ¿no? Y sabemos cómo funciona el posgrado. Entonces de repente es este libro completo y dices, ¿cómo voy a leer este libro completo de 300 cuartillas para dentro de 3 días y además esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces eso, unos pueden decir es que es la exigencia del posgrado
y otros, pero sí, pero hasta dónde te da el cuerpo, siendo realistas, hasta dónde te da el cuerpo, ¿no? Hasta dónde te da el agotamiento, quizás. Y es que pienso mucho en el caso de las médicas y los médicos, ¿no? Con esta cuestión de las guardias, ¿no? Cómo se les exige después de 24 o 36 horas sin dormir, o sea, que estén al 100, ¿no? Y no llega tanto, pero sí de repente es para hacer una especie de comparación. O, otra cosa me parece fundamental como esta actividad es visibilizar el papel que tenemos los hombres, en este caso, visibilizar cómo estamos llevando las paternidades desde una apertura total, ¿no? El decir, justamente, como le decías, doctor, que haya más voz, que haya más realidad, que podamos decir, sí, la verdad es que sí me canso, es que la verdad sí estoy triste, compa, la verdad me siento muy triste, quisiera ser escuchado, y desde la academia esto me lleva a el visibilizar al último punto, que es la salud mental, ¿no? Que si bien hay por ahí algún área de la universidad, sabemos que los mandatos de la masculinidad nos exigen aguantar, ¿no? Y cómo, al menos en mi caso, me costó mucho identificar cómo podemos acceder a un buen acompañamiento de salud mental en nuestro caso como varones, pero, pero para esto me lleva a otra cosa que es, debemos cuestionar sí o sí la cultura en la que estamos inmersos. Estamos en una cultura, sabemos, machista, patriarcal, de todos estos objetivos que nos sabemos casi de memoria, pero que muy pocas veces nos atrevemos a cuestionar. ¿Cómo yo voy a hablar de mi salud mental en el doctorado cuando de repente llega a haber algún docente que te dice, pues ni modo, tú decidiste, para eso te pagan, órale vas, ¿no? También romper estos paradigmas, estos estereotipos que vi en la universidad, en el caso de los posgrados, eh, se sigue trabajando en ello, ¿no? Es un proceso, pero también en un ejercicio de honestidad, yo pienso que a veces sí falta un poco, no sé si sea más culpa de nosotros como varones, o también sea este impulso de la universidad en cumplir justo lo que nos pide la CECITI, ¿no? Es que tienes que cumplir y vas, y te entiendo, pero ni modo, órale, vas. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Yo como varón, ¿cómo encuentro el equilibrio en expresar lo que estoy viviendo? Y universidad, ¿cómo encuentra el equilibrio en decir, aquí estoy, te apoyo, vamos a encontrar un punto medio? Eh, Hay muchos casos así. Digo por tercera vez, yo me siento sumamente afortunado por todo mi proceso, ¿no? Del doctorado, pero sí logré identificar estas cuestiones, porque también hay otros hombres por ahí, ¿no? Independientemente de su identidad sexogenérica, hay compas que están viviendo violencias todos los días, que nos estamos cuestionando todos los días este tipo de dinámicas, y yo siempre me voy a la cuestión de la salud mental, justo por procesos personales que viví y que sigo viviendo, el cómo decir, oye, ¿cómo se sale de una depresión? Ah, pues con pastillas, vete, ya, ¿no? Creo que no solo son las pastillas, ¿no? Por favor, solo quiero que me escuches, eh, mira, a mí me pasó esto, o necesito un consejo, y eso creo que nos falta mucho como varones por cuestionar. Entonces, no me atrevo mucho a decir, es que a la universidad le hace falta esto, porque creo que primero como varones, como hombres, nos hace falta cuestionarnos y cuestionar la cultura en la que estamos, ¿no? Justo para ser cómplices del patriarcado, ¿no? Sino justo para romperlo, para ser disidentes de este sistema patriarcal, apostándole insisto, más con lo que dije al principio, con la ruptura constante. Eso, doctor. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, les compartí que esto no viene en el guión, pero pensando en lo que ustedes han compartido, que me ha agradado mucho escucharlos, eh, entre entre el gozo, las dificultades, entre la organización y demás, quiero que lo tomemos de una manera de reflexión, no de juicio de valor, por favor, no se sientan que, ay, no. Ustedes han hecho un paper, ustedes han escrito su capítulo de tesis y después y lo mandan a revisión con el comité tutorial, etcétera, ¿cierto? O nada más eso pasa en las novelas. Ok. Imagínate que ese paper se llama La paternidad
de Mario, capítulo de la tesis. Y la paternidad de Edgar. Pensando en esas revisiones, ¿qué es aquello que ustedes, desde su experiencia como papás en tiempos en contextos de estudios de posgrado, dirían, ah, aquí, este es mi punto, digamos, donde se ha fortalecido? ¿Y qué es aquello que puedes decir, ah, pues, ¿qué crees? En estas sugerencias me parecen valiosas. No vamos a poner aquí esas recomendaciones que luego nos hacen referirse, nah, te falta no, 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 porque eso cada quien lo vive de forma diferente. ¿Qué es aquello que tú digas, a través de esa experiencia de estudios de posgrado, me parece que algo de mis fortalezas han sido estas, o por decir fortalezas, no sé si, o habilidades, que más bien, me gustan más habilidades que he ido desarrollando, y creo que parte de los retos que me está invitando a desarrollar han sido estos otros. ¿Sí, sí o no, no? Ya los dejé pensando, ok. ¿Te parece, Mario? O Edgar, quien diga yo me aviento. Ahora sí levanten la manita que tenemos aquí en el Zoom y pues ya le damos paso. Para que, entonces, pensando en ese capítulo de la tesis llamada La paternidad de Edgar o la paternidad de Mario, ¿cuáles serían esas no observaciones, esos puntos, esos comentarios que se harían ustedes en esta revisión? Ahora ni siquiera del comité tutorial. Bien, también quiero agradecer porque por ahí ya también han escrito de algunas personas que están siguiendo la transmisión. Permítanme tantito por ahí. Lo han hecho gracias a quienes están compartiendo la transmisión. Me parece maravilloso. Discúlpenme que me salga de repente de cuadro, pero bueno, es una cuestión técnica que tengo aquí desde donde estoy transmitiendo. Permítanme, déjenme ver, porque por acá hay que comentarios. Vayan, ya se trabó aquí está. Amanda Gómez Díaz dice, buenísimo, gracias por tan importante y esencial información. No, gracias, Amanda, a ti por compartir y ojalá que se difunda más, porque seguramente cuántos hombres habrán de decir, oye, también me pasa eso, pero en lugar de decirnos, "Ay, hacernos las víctimas, ¿no? ¿Qué papel vamos a asumir? ¿No? Que es bien fácil, no falta que diga, "Ah, nosotros también sufrimos, sí, pero pues hablemos para no generar, dejar responsabilidades a otras personas. Adelante, Mario, ¿qué onda? ¿Qué serían esas observaciones, estos apuntes, esas habilidades, ¿no? Y decir, ah, bueno, ¿qué más sigue? Y con eso vamos a ir Graduarse, cerrando. Con una reflexión graduarse final con me gustaría. honores. Muy bien, Doc. Pues la verdad que pues ser papá y ser papá durante un posgrado o durante la mera educación te hace ser pues más fuerte en el hecho de saber quién eres o de tomar un nuevo rol que antes no sabías ni cómo era. Obviamente, pues nadie es un papá experto, nadie lo va a hacer, pero se trata de dar lo mejor y creo que esto me ha hecho ser pues más empático con todas las personas, conmigo mismo, porque bueno, también algo que comentaba el maestro Edgar con respecto a su separación, vivo algo similar, entonces coparento con la mamá de mi hijo, entonces pues trato de ser más empático tanto con ella, con mi hijo, con cualquier otra persona y dentro también de mis estudios. Tengo otro compañero que también es papá, entonces pues creo que eso ha sido más llevadero de construir estas redes de apoyo y justamente ese es el segundo apartado de las habilidades que he estado desarrollando. Las redes de apoyo son sumamente importantes. Creo que antes no lo tenía como tan visto, antes como mencionaba igual el maestro Edgar, de, ah, pues eres hombre, necesitas seguir, 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 sin cansarte, sin expresar casi casi nada. Y en este caso el hecho de que pues la familia, amigos, conocidos, estudiantes, maestros, te digan, pues aquí estoy, te puedo escuchar, puedo ayudarte o simplemente, yo lo cuido tantito. 15, 10 minutitos, creo que es suficiente, entonces creo que eso me ha ayudado bastante a desarrollar estas habilidades tanto de posgrado como de ser papá. Número 3,
aprender a sentir y a controlar los sentimientos, porque hay veces, no me dejará mentir el maestro Edgar, el hecho de que comienzan las rabietas, los berrinches, entre otras cosas. Creo que el que se llega no a calmar tanto, sino como a modificar ahí su estado de ánimo es el papá o la mamá. Entonces, el hecho de sentir, controlar tus sentimientos, ayudarle a controlar los sentimientos a tu pequeño o a tu pequeña, creo que te ayuda bastante a saber cómo te sientes, cómo estás en este momento, e incluso tomar estrategias para, pues, sentir ese sentimiento, pero no expresarlo de una manera violenta, a lo mejor de alguna manera hiriente. Entonces creo que ese sería el tercer punto. La cuarta habilidad creo que sería el hecho de lo que venía diciendo antes, de cuantificar, hacer bien tus rutinas, tus tiempos. Creo que eso me ha ayudado bastante a, pues, hacer todo este trayecto del posgrado más llevadero, porque pues había tiempo para estudiar, había tiempo para mi hijo, había tiempo para todo. Entonces es muy complicado, la verdad, especialmente hablando desde el punto de vista de coparentar, pero afortunadamente llegando a acuerdos adecuados, acuerdos en paz, creo que eso nos ha funcionado bastante. Y número 5, creo que el disfrutar del presente, de estar con tu familia, con tu hijo, o incluso en el mismo posgrado, a pesar de que pues sí te las andabas viendo ahí negras, haciendo la tesis, haciendo otras cosas, creo que disfrutar en lo que estás, en pues a lo mejor y lo cotidiano, en todo este trayecto o esta aventura que también mencionaba el maestro Edgar, creo que ha sido una habilidad que he desarrollado porque antes o suelo ser como una persona que piensa mucho en el futuro y el hecho de estar presente, estar con tu hijo, disfrutarlo, creo que esto se me ha hecho muy, muy bonito. Ahora bien, las cosas como a mejorar, pues creo que estas mismas también. O sea, hay veces que sí se olvida uno de ser una persona pues, tranquila o de una persona centrada y pues como toda persona llega a sentirse agobiada, ansiosa, enojada y es válido sentirse así, pero eso no significa que se debe de generar violencia contra cualquier otra persona, contra tu hijo, contra tu hija, etc. Entonces, creo que eso de ir mejorando constantemente como persona, como profesional, sería los puntos a ir checando siempre, no solamente para continuar con los posgrados, sino pues meramente como persona y tratar de estar presente todo el tiempo con mi hijo en el tiempo que estoy con él. Eso sería, Doc. Muy bien, gracias, Mario. Vamos a ir cerrando ya con Edgar. Edgar, una reflexión final y también esas dos sugerencias. Tenemos 2 minutos y medio por mucho. Sí, doctor, brevemente. Creo que yo me quedo justo con el, el apoyo, la red de apoyo que he tenido y justo por ahí vi que Amanda escribió un abrazote, Amanda. Me ha acompañado mucho en el trabajo, doctor, que tú me decías, trabajar mis violencias, ¿no? Creo que he avanzado mucho en ello, me siento muy orgulloso de ello, justamente de reconocerlo. En esta autoexigencia que me hago tanto como padre como estudiante de un doctorado, porque siempre, desde mi percepción, si no quedaba perfecto, no servía, ¿no? Pero de repente llega el doctor y esto, cámbiale esto. Dije, hijo, bueno, vamos a mejorar, ¿no? Entonces, esta autoexigencia que me llevaba al castigo, respecto a la paternidad, entender lo que significa la presencia, ¿no? La presencia para mi hija, no solamente acompañarla ahí físicamente, sino realmente escucharla, escuchar su sentir todos los días. Y escucharme a mí también, por supuesto, escuchar lo que siento, permitirme, más allá de decir estoy enojado, no justamente es permitirme sentir para saber canalizarlo y expresarlo. Eh, Algo con lo que me quedo, no, perdón, algo pendiente que me cuesta es, debo aprender a valorar mi trabajo. Desde el posgrado, aprender a entender que tengo un contexto muy particular, insisto, mi caso,
mi contexto y bajo ese contexto me permite escribir, pensar, ¿no? Tengo ciertas limitantes, es evidente, pero tengo otras potencialidades. Entonces, con lo que tengo a la mano, hago mi mayor esfuerzo y debo sentirme orgulloso por ello. Y finalmente, con lo que cierro y con lo que estoy trabajando es, debo permitirme vivir. Y es eso, doctor. Muchas gracias. Gracias, Mario, también. Muchas gracias a Mario y a Edgar porque, bueno, pues son reflexiones que se están viendo desde diferentes experiencias, no solamente el ejercicio de la paternidad, sino también desde lo personal y lo académico, y les agradezco muchísimo. Entonces, pues bueno, así hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos nuevamente esta participación que ha tenido el maestro Edgar Rodríguez Pacheco y el licenciado Mario Héctor Valencia Morales, estudiantes de posgrado, tanto del doctorado en género de estudios feministas, como este doctorado que yo no lo conocía y ha sido maravilloso, que bueno, ahí los hace, ahí Mario también nos ayudó mucho a compartir lo que es esto de, yo pensé que era así como en esta cuestión de cultura física lo tenemos más cercana. Gracias, Mario, porque tiene que ver con el bienestar, la salud. Y de verdad, muchísimas gracias. Así también pues, agradecemos pues a quienes nos han acompañado durante este conversatorio sobre estas experiencias de las paternidades en estudios de posgrado en este contexto universitario. También queremos agradecer a a nuestro compañero Rogelio Merino Flores por el apoyo en la producción y transmisión de este evento. Finalmente, les invitamos a seguir la página de la CIGE, de la Coordinación Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. Agradecemos a la Defensoría de los Derechos Universitarios también este apoyo al maestro Mar Aguirre, a todo el equipo y también así como a todo el equipo nuestra querida CIGE que hacemos todos estos eventos y actividades, sobre todo porque, como nosotros decimos, ¿no? Nos importa estas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención y atención de las violencias y discriminaciones en nuestra universidad, porque como decimos, que por una universidad libre de violencia y discriminación. Se despide Cirilo Rivera García, en nombre de la doctora Elba Rivera Gómez, coordinadora institucional de igualdad de género. Muchísimas gracias por su apoyo, por su atención y ojalá que compartan esta transmisión con más personas. Que tengan excelente tarde.